En esa segunda clase vamos a hablar, como dije, seguimos la idea de la psicología positiva y de los pasos que ha mencionado Abraham Maslow en el siglo pasado. Entonces, eh, él mencionó 5 niveles de necesidades de los seres humanos que no necesariamente son en esa orden exactamente, pero todos son parte de la vida humana y la jerarquía como él las presenta o esos niveles depende de con qué cosa puede uno vivir o no. Es decir, uno no puede sobrevivir sin el primer nivel, que es comida, hogar, es decir, hogar donde dormir, donde estar y ropa. Eso es lo básico y la posibilidad de dormir. Si uno no tiene eh, dónde dormir, comer y qué vestirse, entonces él no puede sobrevivir. Entonces es el nivel más básico de lo que necesitamos como seres humanos. Después viene el nivel de seguridad, el saber que estamos protegidos. Después viene la familia y la compañía, porque somos un animal social, necesitamos la sociedad. Después viene la confianza en sí mismo, la dignidad, saber que nosotros valemos algo. Y el nivel más alto es tener una dirección en la vida, tener una meta en la vida, ¿sí? Para que la vida tenga un significado. Entonces, la vez pasada hablamos de los 2 niveles más básicos, que son las necesidades como comida y ropa y todo eso, y la seguridad. Y hemos mostrado cómo esas necesidades son parte de la ideología de la Biblia. Todas las leyes sociales de encargarse de los pobres, de los demás, están allá para asegurar que cada persona en el mundo tendrá lo que necesita. Tal como lo dice el profeta Isaías, dice en el capítulo 58, si ves una persona sin comida, tiene que darle comida. Si ves una persona que no tiene ropa, tiene que vestirle. Sabemos que siempre tenemos que ayudar a los pobres y no importa si nosotros somos los pobres o si nosotros somos los que dan a los demás, somos parte de esa sociedad, de ese sistema que soporta a todo el mundo. Entonces ya la Torá y la Biblia ponen como primer nivel la responsabilidad a las necesidades de los seres humanos, del nivel más básico. Después viene la idea de seguridad. Eso también se nos lo promete la Torá en las leyes que dicen que uno no puede atacar al otro sin consecuencia, sin estar penalizado. Y eso también vamos a ver cuando hablamos de la imagen de Dios, con, con este valor, con esta idea que el ser humano fue criado en la imagen, en la semejanza de Dios, también llega a una forma de seguridad, porque uno eh, no va a atacar al otro o hacerle daño si piensa él como un ser, no solamente un ser humano, sino un ser divino. Entonces protegemos uno al otro. Y la otra parte de eso, o sea, la otra parte de la seguridad no es solamente seguridad física, sino también seguridad financiera, seguridad mental. Y eso lo promete la Torá a través de las leyes en los 10 mandamientos, cuando habla de Dios como el Todopoderoso que sabe todo, y dice no podrás mencionar el nombre de Dios en vano, y no puedes testigar contra otra persona un testimonio falso. Eso es la honestidad que tiene uno porque cree en Dios que sabe todo. Esas son las cosas que puede haber traición de una persona a la otra cuando no se ve, cuando están escondidas la corrupción, um, el, la forma de manejar dinero en una forma que no sea honesta, todas esas cosas
no pasan tanto, ocurren desafortunadamente en la sociedad religiosa también, pero no con la misma frecuencia que ocurren en una sociedad que no es religiosa. Entonces ahí tenemos la seguridad que la Torah nos da, eh, con, con la idea que somos todos bajo la autoridad de Dios. Después viene el tercer nivel de las necesidades de los seres humanos. El tercer nivel es la familia, la compañía. Si un ser humano tendrá todo lo que necesita, dinero, donde vivir, qué comer, pero va a estar solo, la soledad lo va a matar. El ser humano no puede vivir en soledad. Y por eso en los um, como se dice, cuando se encarcela una persona, ¿sí? En la cárcel, a veces me olvida una palabra o dos, como ya hace como 20 años que no uso el idioma, entonces me disculpen. Pero como en la cárcel, la pena más grave es poner a uno en soledad. Y el ser humano necesita compañía. Y eso también nos enseña la Torah desde el principio, como vemos en el segundo capítulo de Génesis, dice la Torah, Lo tov heyot ha'adam levado. No es bueno que el ser humano esté solo. Pero no solamente allá, sino a través de la Torah, en toda la Torah, vemos que nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, todos tenían familia, se casaban. En el judaísmo, el hombre de Dios o la persona de Dios, cuando quiere ser religiosa y sagrada, no se aleje del mundo, sino tiene que estar con la gente, tiene que estar con los demás. Y eso lo vemos en los 10 mandamientos, que hacia el final de la primera parte, el mandamiento número 5, el quinto mandamiento, o cuando llegamos allá, vemos que no son mandamientos tal como son dichos, como son reglas, pero lo llamamos mandamiento por el momento. Este mandamiento dice, Kabed et avija vet imeja, leman yarihun yameja. Honrarás a tu padre y a tu madre para que tenga vida larga en el país que Dios te va a entregar. ¿Sí? La idea de que tenemos que respetar a los padres es parte del respeto que tenemos hacia la familia. Y cuando la Torah lo pone, es como una parte de los 10 mandamientos. No es una cosa liviana. Los 10 mandamientos fue el pacto que Dios hizo con el pueblo judío cuando entraron, cuando se hicieron o volvieron un pueblo. Entonces eso es de muy alta importancia. Y la Torah dice, Kabed la vieja betimeja, tiene que tener esa compañía. Y volvemos a la regla de oro, de Aftale Agaja Kamoja, amarás al prójimo como ames a ti mismo, ¿sí? Esa regla nos dice, tenemos que tener amigos, tenemos que tener compañía. Y la Torah nos enseñó cómo vivir en comunidades. El milagro de la comunidad judía es un milagro que no tiene igual en la historia humana. Dicen los sociólogos que lo que ayudó a la comunidad judía a sobrevivir en todas las dificultades de la diáspora, desde la destrucción del templo hasta el establecimiento del Estado de Israel, y aún hoy en países fuera de Israel, e inclusive en países donde no dejaban a los judíos observar a las leyes judías, como en la Unión Soviética o otros países. ¿Cómo pudieron los judíos sobrevivir en esas condiciones tan difíciles? La respuesta fue con la ayuda de la estructura de la comunidad. Y eso fue una idea que presentaron los rabinos en la Mishnah, pero obviamente
siguiendo el ejemplo que nos dio la Torah. Dijeron los rabinos que uno no puede vivir en una ciudad si esa ciudad no tiene 10 cosas básicas. Tiene que tener una escuela con profesores, tiene que tener un shohet, alguien que mata a los animales en una forma kasher, tiene que tener también una sociedad de Bikur Holim, tiene que tener una sociedad de tzedakah, de caridad, que se encarga de los enfermos, tiene que tener Achnasat Ohim, una sociedad que se encarga de los pobres, etcétera, etcétera. Todas esas cosas, cuando llegó un judío a una ciudad nueva, que desafortunadamente, con todas las expulsiones, eso pasó más que una vez. Cuando llegó un judío allá, no se sentaba solito pensando qué es lo que voy a hacer, sino empezó a llamar, a escribir, a mandar mensajes a todos sus amigos. Aquí estoy, necesitamos construir una comunidad. Ahí llegaron sus amigos y construyeron una sinagoga, una escuela, un mikveh, etc. Entonces ya tenían toda esa estructura móvil. Cuando no funcionó en una parte, llevaron todo y fueron a otra ciudad. Y todo eso viene de la insistencia de la Torah, que el ser humano debe tener compañía, debe estar en la sociedad. Y esa idea es muy, muy honda, porque no es solamente la soledad, sino que es una forma que le ayuda al ser humano sobrevivir todas las dificultades que él puede encontrar en su vida. Por ejemplo, antes del ejemplo empezamos con un versículo famoso de Eclesiastes, de Kohelet, del rey Salomón. Él dice, Tovim ashnai min ha'echad, 2 son mejores que el 1. Ok, bueno, eso es un dicho famoso, todos lo conocen en hebreo, Tovim ashnai min ha'echad, 2 son mejores que 1. Bueno, eso lo entendimos. Claro que es mejor tener un compañero que estar solo, pero eso no fue suficiente al rey Salomón, y agregó otra frase. Dijo, Ki ha'echad, ki hashnaim sheiplu, that si tiene 2 personas y se cae uno, el otro lo va a alzar. Ve'ilu ha'echad sheipol en mi sheikimenu. Pero si caes y estás solo, ¿quién te va a ayudar a pararse? Y eso no parece lógico. El rey Salomón es conocido como el rey sabio, más sabio que todos. Y aquí tenemos una explicación que es tan sencilla que inclusive un niño de primaria lo puede entender. Si estoy solo y me caigo, nadie me puede ayudar, pero si hay otra persona, esa persona me va a alzar y ayudarme a parar. Entonces no es lo que dice el rey Salomón. Tenemos que buscar un significado más hondo. ¿Qué es lo que quiso decir? Yo creo que eso es lo que él está diciendo. ¿Cuál es el objetivo en la vida de uno? Y eso tiene que ver también con el nivel último de la psicología positiva, que es tener un objetivo, una meta en la vida. Que eso también nos da significado y nos hace que la vida vale para que la vivamos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de uno en su vida? ¿Puede uno vivir su vida solamente para sí mismo? Sí, en una forma muy egoísta. Él solamente piensa de sí mismo. Y hay otra persona que hace todo para los demás. En el espíritu de este versículo, amarás a tu prójimo como amas a ti mismo. Entonces tenemos 2 personas, son 2 amigos que llevan la misma trayectoria en la vida. Ambos quieren ser cirujanos plásticos o cirujanos de cualquier forma. Pero uno de ellos lo que quiere hacer
Si quiere ser el cirujano plástico, el mejor cirujano plástico en el mundo, o por lo menos en su ciudad o en su estado, para, para volverse el hombre más rico del país. Él quiere enriquecerse y vivir en una forma que es, eh, que es formidable. Bueno, el otro también quiere ser cirujano, pero su objetivo es ayudar a los demás. Él dice, cuando gradúo, cuando tengo mi certificación de cirujano, voy a trabajar con la gente pobre. Voy a ayudar a esos enfermos que no pueden pagar para obtener un tratamiento médico como debe de ser. Y esos dos señores, seguimos con ellos, nos fijemos en su vida y de veras ambos alcanzan a lograr lo que querían. Y cada uno de ellos, cuando gradúa, es el primer de su clase. Perfecto. Esos dos amigos, porque son amigos, se juntan después de la graduación y dicen, bueno, vamos a celebrar. Se van a celebrar, toman un poquito y en el camino de vuelta a la casa hay un accidente, se levantan ambos en el hospital con, con las manos en todos broken bones, se me olvidó, los huesos se rompieron y a pesar que la cirugía la hicieron con éxito y ya pudieron recuperarse, pero nunca pueden volver a ser cirujanos, porque ya sus manos no son como como fueran antes del accidente. Y ahora tenemos que mirarnos en la vida de esos dos señores. ¿Dónde va a ir de allá? ¿Sí? De este momento que todos sus sueños fueron destruidos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser? ¿Cuál va a ser el próximo paso? ¿Sí? Entonces, el hombre que lo hizo todo para la riqueza, para su éxito, se va a volver desesperado. Ya no tiene razón para vivir. Quién sabe, tal vez va a volver eh, con depresión o querer suicidarse, pero nunca va a volver a su profesión y nunca volverá a hacer lo que quiso hacer. Porque él siempre va a pensar, yo gasté 10 o 15 años de mi vida para llegar a ese nivel y ya lo perdí todo. Se lo perdió. Pero el otro señor puede también ser desesperado por un día, un mes y tal vez un año, pero después va a empezar a pensar de qué va a pasar con toda esa gente que yo quise ayudar. No puedo permitirme el lujo de no hacer nada, porque ellos todavía me necesitan. Entonces se va a parar, se va a recuperar y se va a encontrar otra forma de ayudar a los demás. Resulta que ¿quiénes son los que ayudaron a ese hombre salir de su depresión? Las mismas personas en las cuales él pensaba cuando empezó a estudiar, a ser cirujano. Entonces cuando dice Rey Salomón, dos son mejores que uno, que cuando uno cae no hay quien lo alzará, quiere decir que si mi objetivo en la vida es solamente mejorar a mi propia vida y no pienso en los demás, puedo ir a dos extremos. O tengo éxito o no tengo. Y si no tengo éxito, no hay una forma de que me ayude a volver a la vida normal. Pero si me fijo siempre en los demás, no importa lo que me va a pasar, caigo, me golpeo, no importa. En
después de un tiempo voy a decir, bueno, ya basta, ya tengo que pararme e ir a ayudar a los demás. Entonces volvemos a mirar esos tres niveles: las necesidades del ser humano, comida, eh, sueño y ropa, la seguridad y la compañía, la sociedad. Todas las cosas están cosas vitales en el pensamiento de la Torah. Después, el, el cuarto nivel es la confianza, la dignidad, lo que se llama en inglés self-esteem, ¿sí? Que uno piensa de sí mismo como una persona importante. Desafortunadamente, eso pasa tan frecuentemente que padres le dicen a sus hijos: tú no vales nada, no sabes nada, ¿qué es lo que hace? Y gritan y lo insultan, a veces en frente de sus amigos o de sus hermanos. Eso no logra nada, no logra nada. Porque si este niño siente que no tiene dignidad, que no tiene respeto, no va a pensar que puede lograr ninguna cosa. ¿Qué es lo que puedo hacer? Yo no valgo nada. Pero la Torah dice eso. Y vuelvo a la regla de oro. Ve'ahavta lereaja kamoja. Amarás a tu prójimo como amas a ti mismo. ¿Qué es lo que quiere decir? Amarás a tu prójimo, que eso lo entendí, como amas, pero ¿cuál es la medida? ¿Cómo puedo evaluar este amor? ¿Cómo puedo saber que cómo es amar a los demás? La respuesta es kamoja, como a ti mismo. Quiere decir que tenemos aquí tres elementos: el amor, el prójimo y yo mismo. Tengo que aprender a amar. Primero tengo que aprender a amar a mí mismo. Y después llevo ese amor y lo doy a los demás. Porque si yo no puedo respetar a mí mismo, si yo no puedo tener dignidad en mi vida, ¿cómo puedo respetar a los demás? Imagínense que hay una persona masoquista. Le fascina estar golpeado y sufrir. Entonces va a ir a su amigo y decirle: mira, a mí me gusta cuando me golpean, voy a golpear a ti también. Claro que no. Pero bueno, eso es un extremo, porque nadie lo va a hacer físicamente. Pero piensa cómo la gente lo hace mentalmente, ¿sí? Si hay una persona que creció en una casa donde hay abuso verbal, abuso mental, abuso físico, es casi seguro que lo va a hacer a los demás también. Y eso no debe ocurrir. Entonces dice la Torah: debe amar a ti mismo. Inclusive si los padres, la familia no te ama, tú tienes que amar a ti mismo. No crees que no vales, porque Dios te creó en su imagen. El mejor ejemplo de esa persona es el rey David. El rey David, como los conocemos, es una persona, parece que es una persona muy, muy optimista, ¿sí? El libro de Salmos empieza, Salmo número 1, Ashrei Aish. Ashrei Aish. Feliz es el hombre, y sigue describiéndolo. ¿Y cómo termina Teilim, Salmos? El capítulo 150 es aleluya. Todo es alabanza a Dios. Alabamos a Dios con cimbales, con shofar, con canto, y termina con el shamate, aleluya, aleluya. Todo, todas almas van a alabar a Dios, aleluya. Bueno, buenísimo. Pero si nos fijamos en los otros salmos, vemos que no fue tan fácil para el rey David. Él dice en el Salmo
69, ¿sí? Él habla de cómo la gente lo insulta, inclusive sus hermanos, su familia. Lo sabemos que inclusive su papá no lo quiso presentar como candidato para ser rey. Eso fue muy difícil. ¿Cómo logró el rey David, después de todo, a pesar de todas las dificultades que encontró en su vida, que vamos a hablar más cuando continuamos nuestro estudio de la Biblia, del Tanaj, cómo pudo sobrevivir todas esas dificultades? La respuesta está en el capítulo 27 de Salmos, y leo en hebreo, dice, versículo 10, que aviv y mi azavuni vadonai asfeni. Mi padre y mi madre me han abandonado, pero Dios me aceptó. Cuando la Torah dice, amas al prójimo como a ti mismo, le dice al ser humano, tiene que saber que no importa lo que dicen los demás, tú tienes un valor absoluto. Usted es un ser humano creado en la imagen de Dios, tiene un alma divina y tiene que usar todos los regalos que Dios te ha dado para ayudar a ti mismo y después ayudar a los demás. Entonces la Torah nos da ese elemento muy importante de dignidad, de respeto, de creer en nosotros mismos. Y fíjense que el milagro del establecimiento del Estado de Israel no fuese posible sin esa fe en nosotros mismos que nos dio la Torah. Ese reconocimiento que podemos lograr cosas, y lo hemos logrado en Israel, y ojalá, seguramente lo vamos a seguir logrando con comunidades alrededor del mundo. Finalmente, para esa noche vamos a concluir con el quinto nivel, el último nivel que menciona Abraham Maslow en la psicología positiva, y es el que tenemos que tener un objetivo en la vida. Y eso, desde el principio de la Torah también, vemos que la Torah nos da en el segundo capítulo, para ser exacto, el cuento del árbol de la vida, ¿sí? Tenemos el árbol de la sabiduría, del conocimiento de maldad y de lo bueno, y después tenemos el árbol de la vida. Y la Torah nos dice que después que Adán fue expulsado del jardín de Edén, Dios puso los ángeles, los querubim, como protectores, como guardias del camino hacia el árbol de la vida. Y eso es una ilusión. Dios no quiere que nosotros no podamos llegar al árbol de la vida. Al contrario, Él quiere que busquemos y comemos del fruto del árbol de la vida. ¿Y cuál es este Etz Hayim, este árbol de la vida? Es la Torah. Porque la Torah, como dice el libro de Proverbios, Mishlei, dice, Etz Hayim mila mahazikimba. La Torah es un árbol de la vida a aquellos que la mantengan. Entonces, Dios pone los ángeles ahí. Piensen, ¿dónde están los querubim? En otra parte de la Torah, ¿dónde encontramos los querubim? ¿Sí? En el tabernáculo, sobre el arca de la ley, cuando adentro del arca estuvieron las tablas de la ley y la Torah. Entonces, Dios dice, aquí está el árbol de la vida, aquí está la Torah, llévensela. Tienen que hacer el esfuerzo, pero llegan a la Torah y con eso su vida sería mejor. Pero ¿cuál es la vida que debe uno que tener? Esa vida es una vida dedicada para el bienestar de los demás. La Torah no nos deja vivir nuestra vida en tranquilidad y apatía, ¿sí? No es que no debemos ser alegres. Sí, uno se alegre. La Torah siempre dice, tiene que tener que regocijar con la abundancia que Dios te ha dado. Pero toma esa abundancia y compártela con los demás.
¿Cuál es tu objetivo en la vida? Ayudar a los demás. Mejorar este mundo hasta que este mundo sea un mundo perfecto. Entonces la Torah en su sistema nos provee con todas las necesidades que ha mencionado Abraham Maslow con su revolucionaria teoría de la psicología positiva. No es decir que no fue revolucionaria. En su tiempo, en el siglo XX, sí fue revolucionaria. Pero la Torah ya se nos los dio 3000 años anteriormente. Y nos educó y nos mostró cómo podemos vivir una vida mejor con esa regla de oro de amarás a tu prójimo como amas a ti mismo, con los mandamientos, con la idea de la imagen de Dios. Entonces vemos que el sistema de la Torah es muy hondo. No es solamente un sistema de mandamientos y de reglas que tenemos que seguir para que Dios no nos castiga. No es eso, sino que la Torah nos da una solución para la vida. ¿Cómo puede uno vivir una vida con objetivo, con valor, con regocijo y con compañía? Y ojalá que podamos lograr lo que la Torah nos ha dado y sigamos con esta enseñanza, el entendimiento de Etz Haim, del árbol de la vida. Eh, so, hasta luego para hoy y nos vemos en la próxima clase. Buenas noches.